Y le doy la bienvenida a mi querido Juan María Naveja en este inicio de semana. Juan María, ¿cómo estás? Vaya que hay información, pero a más no poder. Bienvenido. Mi querida Magda, qué gusto saludarte, comenzar la semana con el público de Mega Noticias. Pues sí, aquí estamos y vaya que hay tela de dónde cortar. Hoy el viernes nos estábamos despidiendo y en la tarde de inmediato fluía la información en torno a la detención de Rafael Caro Quintero, que vaya que ha generado muchísimas, pues digamos muchísimas hipótesis, muchísimas lecturas políticas en torno a su detención, sobre todo porque se da en un contexto, la visita del presidente a su homólogo estadounidense, a Joe Biden, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Qué lectura dar a todo esto, Juan María? Lo que comentábamos justamente el viernes, que conforme va pasando el tiempo, empiezan a surgir evidencias, especulaciones, señalamientos de lo que sucedió alrededor de la visita del presidente a Washington. Y pues no es para menos. Me parece que de lo más destacado que hoy podemos ver en los periódicos con los analistas que tienen cierta información privilegiada, destaca lo escrito por Héctor de Mauleón en el Universal, Así en es. donde se señala que el presidente de la República habría sido avisado por la vicepresidenta Kamala Harris de la ubicación en donde podían encontrar a Caro Quintero. Y que con la particularidad, y eso nos lleva al tema de hoy, mi querida Magda, de que pedían que fuese la Marina la que se coordinase con la DEA para poder detener a Caro Quintero. Lo decíamos en algún momento, para Estados Unidos el caso Caro Quintero es de orgullo, no por nada lo pusieron una tarifa más alta por su detención. Imagínate, 20 millones por él y la mitad por el Mayo Zambada, por ejemplo, por el Mencho. Eso te hablaba de la importancia que tenía para ellos. Pero igual que está este artículo de Héctor de Mauleón, hay otro muy importante en el periódico La Prensa de Joel Saucedo, en donde destaca que antes del desayuno del presidente con Kamala Harris, al presidente de la República, el presidente se habría reunido con los directores de la DEA, del FBI, de Seguridad Nacional, para informarle de situaciones de corrupción en su gobierno, de funcionarios, inclusive de familiares, en algo que se llama Informe Washington. Vamos a tener que esperar cómo van caminando las cosas en torno a todo esto. Pero sí, mi querida Magda, las especulaciones están a más no poder con respecto a este tema. Muchas especulaciones. A ver, de entrada, adicional a lo que mencionabas de la columna de Héctor de Mauleón, se publica también un artículo en proceso, un reportaje en proceso, en donde se habla de cómo poco a poco fue llevándose a esta captura y cómo desde hace varios meses habría tenido ya una participación la DEA y la desconfianza, que si bien es cierto mencionas, ¿no? El haber pasado esta información directamente hacia la Marina era porque la confianza no versaba directamente sobre el ejército, ¿no? Que eso hay que señalarlo de acuerdo, insisto, a lo que publicaba también Proceso este fin de semana. Y sobre este informe Washington que señalas y que citan en la columna de la jornada, ¿verdad? Si no mal recuerdo, no, De de la la prensa. prensa. De la prensa, si no mal recuerdo. En este sentido, sí me parece muy aventurado porque están haciendo señalamientos directos, ¿no? Que en realidad habría sido como torcerle un poco el brazo al presidente a fin de que pudieran dar con este proceso, vaya, con esta detención para después ligarlo a un proceso de extradición y que al mismo tiempo se estarían quitando a un enemigo del camino. Sí, porque no sabíamos que se había dado una reunión antes de que llegara el presidente a su cita con Kamala Harris. Ahora, lo que está señalando muy bien Magda es lo que el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, señala y que coincide ya con varios analistas en el sentido de que la DEA no le tendría tanta confianza a los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional como sí a los de Marina, con quienes se vincula con mayor certeza, con mayor cuidado para todos estos temas. Dice Proceso y el corresponsal de Washington que ya tenían 14 semanas detrás de la huella de Caro Uh -huh. Quintero. Y en esto, mira, un especialista como Eduardo Guerrero, también hoy en el Financiero, señala que en este caso los elementos técnicos que tiene la DEA eran indispensables para poder llegar. En este caso también coincide Alejandro Ope en el Universal, quien dice la Marina y las
fuerzas de seguridad de México no tienen los equipos adecuados, suficientes para rastrear a una persona tan movible como es el caso de Caro Quintero. O sea, vamos viendo cómo va saliendo mucha información dentro de todo esto. Y bueno, pues hoy también lo que ya sucedió en Jalisco, en donde un juez ha concedido el amparo, pero recordemos, Magda, que la razón o la base jurídica por la que se detiene a Caro Quintero es con fines de extradición. El gobierno de México hasta ahora no tiene una acusación fundamentada para tenerlo preso. Entonces, todo este tema va a llevarnos mucho tiempo también. Ahora, habrá que ver también este juicio de extradición, cuánto tiempo es el que se lleva, ¿no? Para que verdaderamente pueda llegar a Estados Unidos. Lo que me queda claro es que el hecho de que Caro Quintero pudiera llegar directamente a Estados Unidos tendría muchísimas implicaciones, querido Juan María, porque hay que recordar que también una figura pues fundamental cuando fue aquella primera detención, si no mal recuerdo, ¿no? Estaba Manuel Bartlett en ejercicio, estaba como secretario de Gobernación. Eso es lo que se comenta ya tras bambalinas, que no quisieran que Caro Quintero fuera remitido a Estados Unidos por las personas a las que puede implicar. De hecho, Anabel Hernández asegura que en una de las 2 entrevistas que tuvo esta reportera de investigación en diferentes medios de comunicación, Caro Quintero le habría dicho que está escribiendo un libro en el cual va a dar toda la verdad de lo que ocurrió con la muerte, con el asesinato en contra del agente de la CIA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Velar. Esto es lo que le dijo a Anabel Hernández y vamos a ver qué tanto avanza este propósito. Ahora, mi querida Magda, acuérdate que al Chapo tardaron más de 1 año en extraditarlo, pero tenemos otros antecedentes en los que el gobierno de México, ya fuera con Calderón o con Peña Nieto, este tipo de extradiciones les dieron fast track por no tener la papa caliente, porque pues es un reto tener en la cárcel a un personaje de gran resonancia, como es el caso, ¿no? Que pudiera representar diferentes situaciones complicadas, mi querida Magda. Simplemente el viernes lo estaban deteniendo y ya estaban lanzando alerta para los ciudadanos estadounidenses de que evitaran viajar por Sinaloa, ¿no? Derivado de que podría llegar a haber un recrudecimiento de la violencia en esta zona y de Sonora, en efecto, porque podría llegar a haber un recrudecimiento de la violencia. Mira, cuando uno toma ciertos caminos de Estados Unidos a México, pues con lo primero que se encuentra es con Sonoita, con San Luis Río Colorado, con Caborca, toda esta zona en donde hay un gran influjo de las 2 partes, tanto de mexicanos de Estados Unidos y viceversa. Entonces, lo que se dice es que el cártel de Caborca cobró un fortalecimiento con la liberación de Caro Quintero y que empezó a tener tal peso que empezaron a ganarle terreno a los chapitos. Si bien es cierto que en un principio, cuando salió libre, Caro Quintero recibió el abrazo, el abrigo de parte del Mayo Zambada y de los chapitos, conforme su participación en Sonora fue presentándose, también fueron resintiendo los chapitos este crecimiento. ¿Te acuerdas cuántas veces hablamos de incidentes en Caborca, de que se estaban presentando asesinatos? Pues lo que dicen los especialistas es que había cierta crueldad en los procedimientos de este cártel, Magda. Fíjate nada más cómo poco a poco va fluyendo información y lo que tampoco se puede dejar de lado, mi querido Juan María, pues es la pérdida de la vida de estos elementos de la Marina, ¿no? Que se da también a unos cuantos minutos de este operativo de captura y que ya señalan, a ver, no tiene nada que ver, no fue derribado, eso es lo que dicen ahora ya ante algunos medios de comunicación en entrevista, pero pues sin embargo el timing de los hechos siempre te permite ser muy mal pensado, querido Juan María. Mi querida Magda, como decía el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. A ver, ¿para qué se anticipa la Marina, que es una corporación seria, prudente? ¿Para qué se anticipa algo que se va a investigar? Hay que esperar el peritaje, hay que esperar cuáles fueron las causas de que derribara o se cayera o lo que fuese este helicóptero. Ahora, ahí va una para tu sensibilidad, mi querida Magda. ¿Qué te parece que en el homenaje que se le rindió, que se le tributó ayer a los 14 marinos caídos, el presidente no hizo acto de presencia? ¿Qué te parece que el jefe
el comandante de las Fuerzas Armadas simplemente no estuvo presente en un acto de tal relevancia, mi querida Magda. Solamente envió condolencias y eso lo hizo el día de hoy en la conferencia matutina. Pero ayer con la ceremonia, con los 14 cadáveres allí, pues me parece que era elemental que estuviera el presidente de la República encabezando un acto de esta naturaleza. Magda, son miles de mexicanos que se juegan la vida todos los días, con errores, con defectos, con fallas en la estrategia. Ahí tienes tú, mira, ve qué impactante la ceremonia de la Marina el día de ayer, en donde se rindió tributo a la vida de 14 personas que vamos a saber con el tiempo de qué manera perdieron la vida, mi querida Magda. A ver, Juan María, ¿y qué cambia con todo esto? A ver, platicamos la semana pasada acerca de este golpe que también dan en la Ciudad de México, ¿no? Justo contra el cártel de Sinaloa. Vemos ahora también, pues, esta detención que, bueno, trasciende, que sin duda es importante y que seguramente va a dar más de qué hablar en los próximos días conforme vaya avanzando también el juicio, conforme se vayan llegando determinaciones, si se extradita, si no se extradita, en fin. ¿Está cambiando ya la estrategia de seguridad? No, por supuesto que no. Y estamos viendo todo lo que implica la detención de Caro Quintero. Acuérdate que el presidente había dicho que su política no era ir contra capos, pero aquí estamos hablando de un viejito ya, estás hablando de un hombre de 70 años, estás hablando del orgullo de la DEA, estás hablando de lo que representó. Fíjate el choque de informaciones que se dio. El procurador general, el secretario de Justicia Garland de los Estados Unidos, dice: se hace una detención gracias al trabajo de la Marina de México, las Fuerzas Armadas de México y la DEA. La directora de la DEA dice también: este fue un trabajo conjunto de la DEA y de México. ¿Y pero Ken Salazar dijo que no? Efectivamente, un comunicado de la embajada dice que no, que fue completamente, a lo mejor todo el operativo sí fue por la Marina, pero seguramente, y esto es lo que dicen tanto Alejandro Ope como Eduardo Guerrero, seguramente la información de inteligencia fue suministrada por parte de elementos de la DEA. Esto es parte de lo que hay que estar diciendo, mi querida Magda. Ahora, mira, estamos hablando de esto porque tuvo una gran resonancia, pero a ti te va a doler porque afinidades lo que ocurrió en Durango, mi querida Magda, en donde otro médico fue asesinado y toma la decisión la comunidad universitaria de Durango de retirar a cerca de 300 estudiantes, pasantes de medicina, porque dicen: basta. Este es el tercer asesinato. Y le enviaron un comunicado también. Que hace unos días, así es. Todas las organizaciones académicas del rubro médico también. Sí, entonces esto es lo que está pasando y no perdamos de vista lo que está sucediendo con otras personas. Hace 15 días traíamos todo el problema con el asesinato de los jesuitas. Hoy estamos con lo de los médicos y aquí están mandando el mensaje porque muchos médicos no quieren ir a zonas calientes a prestar su servicio social y que muchos médicos están diciendo: el servicio social debe desaparecer, ya no tiene sentido. Pues en eso tú tienes más experiencia que yo, mi querida Magda. Vaya que la pasan bastante difícil. Mi querido Juan María, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Te veo y te escucho mañana. Me dará mucho gusto saludarte y estar en contacto con la audiencia, mi querida Magda.